La autorregulación de señales de crecimiento. Hablamos de tres cosas: protooncogenes, que son genes normales cuyo producto fomenta la proliferación celular; los oncogenes, que son genes que fomentan el crecimiento celular autónomo; y oncoproteínas, que son las proteínas codificadas por un oncogen que estimula la proliferación celular sin que exista una señal normal correspondiente, es decir, un factor de crecimiento. Podemos entender a los factores de crecimiento como aquellos factores que llaman a la célula mediante una señalización y le dicen que necesitan algo, necesitan crecer, necesitan proliferar o necesitan sobrevivir mediante una acción parácrina. Esta señal es recibida mediante los receptores de los factores de crecimiento. Sobre todo destacan los receptores de tirosina sinasa, culminando en el reclutamiento de una serie de moléculas señalizadoras, entre ellas RAS y fosfoinositol 3-fosfato. A su vez, estos receptores se pueden activar de forma autónoma mediante mutaciones puntuales, reordenamientos genéticos y amplificaciones génicas. A su vez, la señal recibida por este receptor va a ser recibida por RAS, que sería como que la llave maestra para dirigir el crecimiento celular mediante dos ramas también implicadas: la cascada MAPK y la vía fosfoinositol 3-fosfato AKT. A su vez, RAS es inhibida por las GAP, las proteínas activadoras de la GTP-ASA, porque hay que mencionar que de forma normal RAS está inactivada mediante una forma GDP y se activará en una forma GTP. Y cabe mencionar que RAS está anclada a la membrana bifosfolípida mediante farnesilo. Y además de RAS, otros factores de la vía de señalización que se alteran son mutaciones en BRAF-RAF y mutaciones en la familia de PI3K. Y al igual que BRAF, el fosfonóxido 3-fosfato activa a una vía de cascada serina treonina, incluida la AKT, que la AKT tiene un sustrato muy importante que es emetor, un sensor de estado de nutrientes, que es activado por AKT. Y a su vez, la activación de emetor estimula la síntesis de proteínas y lípidos. A su vez, AKT inactiva a BAT, que es una proteína proapoptósica. Esto va a incrementar la supervivencia celular. Y a su vez, FOXO, que fomenta la apoptosis, también sufre regulación negativa por la misma activación de AKT. Pero, al igual que RAS, fosfonóxido 3-fosfato tiene regulación negativa, y en este caso es por PTEN, que sería su freno. PTEN es un supresor de tumores, cuya función se pierde por mutación o silenciamiento epigenético. Todas estas vías de señalización, todas estas ramas, sobre todo la vía BRAF, RAF, MAPK, van a conducir a una activación de la transcripción, a la expresión de genes diana que van a favorecer el ciclo mitótico, que van a favorecer el crecimiento, con expresión de genes y ciclinas favorecedoras del crecimiento, productos de protooncogenes como MIC, MIB, Jung, FOS y REL. Podemos dividirlos en dos grupos: MC, que van a favorecer el metabolismo, el crecimiento, y las ciclinas D, hacia una progresión del ciclo celular. Por su lado, fosfoinositol 3-fosfato va a activar a AKT, que va a favorecer el metabolismo, el crecimiento, y a mTOR, con la síntesis de proteínas. MC favorece la producción de ciclinas D, regula la expresión de ARN ribosomal y por su procesamiento; también regula la expresión génica que da lugar a la reprogramación metabólica y el efecto Warburg. También regula la expresión de telomerasa para la inmortalización de las células cancerosas y reprograma células somáticas a células madre pluripotenciales. Existen dos puntos principales de control del ciclo celular, uno en la transición G1 a S y otro es G2 a mitosis. Por lo tanto, se clasifican en dos grupos las mutaciones asociadas a los puntos de regulación G1S, las mutaciones de la ciclina D y CDK4, y la pérdida de la función de supresores de tumores que inhiben la progresión de esta fase, sobre todo mutaciones en P16, CDKN2A. Ahora, lo contrario a los oncogenes que impulsan la proliferación, los supresores de tumores, los que ponen freno o inhiben el crecimiento, generan senescencia inducida por el oncogen y en última instancia su apoptosis. Y para esto existe la propuesta de la hipótesis de los dos golpes de Knudson.
En los casos familiares se necesita de un segundo golpe, una mutación somática. En los casos esporádicos, los dos alelos deben experimentar mutaciones somáticas. RB, la gobernadora de la proliferación, es un regulador negativo que es esencial para la transición de G1 a S, mediante un desplazamiento de la fase de estado hipofosforilado activo hacia un estado hiperfosforilado inactivo por mutaciones de ganancia de función que regulan la alza de CDK ciclinas o por mutaciones de pérdida de función que anulan la actividad de los inhibidores de CDK. Una vez que la célula entra en la fase S, está obligada a terminar la mitosis. CDK4, CDK6 ciclinas D y CDK2 ciclina E determinan hiperfosforilación e inhibición de la RB, liberando ese factor de transcripción E2F que impulsa la expresión de los genes requeridos para la progresión hacia la fase S. Como mínimo se necesita una de las cuatro alteraciones de reguladores del ciclo celular. Estos son P16 y NK4A, ciclina D, CDK4 y retinoblastoma. TP53, el guardián del genoma, es un supresor de tumores que regula la progresión del ciclo celular, reparación del ADN, senescencia celular y la apoptosis. En la mayoría de los casos, las mutaciones se dan en los dos alelos y son adquiridos por células somáticas. Su regulador es MDM2 y otras proteínas relacionadas a esta familia que estimulan la degradación de P53. De forma normal, P53 no se detecta en una célula, pero en una célula estresada, la P53 se libera de los efectos inhibidores de MDM2. Y estos dos son el daño del ADN, la hipoxia y el estrés oncógeno. Una vez activada la P53, impide la transformación neoplásica al inducir parada transitoria, senescencia o la muerte celular programada. La senescencia o P21, un inhibidor de la CDK que paran G1, también GAT45 que repara el ADN. Si se logra reparar, si no se repara, entonces va a generar al alza VAX, un gen de apoptosis para dar la muerte celular programada.